Bien, continuando con el tema que tenemos planificado, vamos a ver ahora los principios generales del derecho aeronáutico. Em, Como ya hemos visto en temas anteriores, los principios son, mm, son considerados como una de las principales fuentes o primeras fuentes que tiene el derecho de forma general. Estos principios se constituyen en pilares justamente para que luego se desarrolle toda la doctrina, la ciencia jurídica. En el caso del derecho aeronáutico, los principios del derecho aeronáutico como tal van a ser de mucha utilidad cuando exista algún vacío o algún silencio en alguna ley sobre o que regule el tema aeronáutico o algún tratado internacional. El principio de soberanía de los estados sobre los espacios aéreos se va a constituir en una base fundamental de la materia, del derecho aeronáutico. ¿Por qué? Porque en base a este principio se va a procurar siempre respetar la soberanía que tiene todo Estado respecto a su territorio. Y decíamos que ese territorio no solamente se lo ve desde una perspectiva plana, sino tiene una proyección subyacente hacia el espacio y que va a permitir justamente a este Estado sentar soberanía sobre ese su espacio territorial que se va a proyectar hacia, hacia el universo, vamos a decir, ¿no? Otra de las fuentes del derecho aeronáutico es la doctrina. Y la doctrina va a tener un doble cauce. ¿Qué significa esto? Que la doctrina nos va a ayudar en dos momentos muy importantes. Primero, eh, va a tener un enfoque previo o anterior, vamos a decir, donde se anticipará la doctrina en la elaboración de las normas legales. Se acudirá, se buscará a la doctrina, a estos estudios, a estas teorías que van a ser expresadas por diferentes tratadistas de la materia para fundamentar y respaldar la elaboración de una norma. Decíamos que tiene un doble cauce porque no solamente se va a utilizar en esa etapa previa, sino vendrá en una etapa post, donde nos ayudará en la interpretación de la norma, de tratar de entender cuál ha sido el espíritu del legislador respecto a la redacción de una norma y el alcance que se pueda dar en su interpretación a cada una de las cláusulas. ¿Listo? Entonces, la doctrina, reitero, nos ayudará en dos momentos, en una etapa previa para la elaboración de las normas y en una etapa posterior para interpretar el espíritu del legislador, de tratar de entender cuál ha sido la intención o el espíritu del texto de una norma. Seguimos viendo las fuentes y nos vamos a encontrar con la costumbre. Un tratadista, Hamilton, nos dice que la costumbre tuvo en nuestra materia un rol de primera línea como derecho no escrito. El derecho aeronáutico es diferente del derecho comercial en general. Este tratadista agregaba en su
posición de que el derecho aeronáutico a través de, o la costumbre, vamos a decir, en el derecho aeronáutico surgía en muchos temas importantes respecto a cómo se debería manejar o elaborar la documentación del transporte que iba a ser trasladado a través de estas aeronaves. También a través de la costumbre se ha podido establecer algunos parámetros o líneas generales respecto al tema de seguros, cómo se va a cubrir el seguro de una aeronave, cómo se alcanzaría a cubrir el seguro de los pasajeros, de la mercadería que va a ser transportada, o ambos aspectos. Entonces, la costumbre ha tenido bastante incidencia en el desarrollo del derecho aeronáutico. No podemos dejar de lado la jurisprudencia, que, como todos sabemos, se va a producir eh, ante un conflicto, disputa, vamos a decir, que se genera entre dos o más partes respecto a un determinado tema, que en nuestro caso va a ser el referido a temas aeronáuticos. Las diferentes resoluciones emitidas por esta instancia jurisdiccional competente nos van a ayudar a dar líneas generales de cómo se puede atender o resolver ante alguna situación particular que se llegue a presentar respecto a la dinámica del transporte aéreo. Ahora vamos a ver en qué consiste el derecho de vuelo o las libertades de vuelo, que también es conocido a nivel internacional. Son 5 las libertades de vuelo. Primero, se reconoce un derecho que tiene una aeronave para sobrevolar de un territorio a otro, pero pudiendo pasar por un estado contratante. ¿Qué significa esto? Que cuando una aeronave tenga como un origen de destino un país que es parte de un estado contratante, va a tener en su trayecto, en su ruta, otro estado destino, pero para poder llegar a ese estado destino va a tener que pasar por otros territorios, por otros estados. Si estos estados son contratantes, ¿qué significa eso? Que estos estados tendrían que estar eh, inmersos, tendrían que ser parte de la Convención de Chicago que hemos mencionado. Si es así, entonces va a poder solicitar que se le permita sobrevolar sobre estos territorios, que pueda ingresar y posteriormente salir de este espacio territorial que le pertenece a un Estado para poder llegar a su destino. Esta situación es conocida también como un paso inocente, ¿no? Porque al final lo que va a primar es el destino que va a tener la aeronave. Y para ese destino, obviamente, va a tener que pasar por estos estados. El segundo derecho de vuelo es el derecho de aterrizaje para fines no comerciales. ¿Qué significa esto? Una aeronave va a tener un punto de salida, un punto de origen. Acá tenemos en esta gráfica, que sería en este caso España. Y va a tener un estado destino donde va a llegar ese vuelo. Y ese estado puede ser Turquía,
tiene en su hoja de ruta detallado justamente ese trayecto. Pero resulta que en el trayecto puede sufrir algunas fallas mecánicas que deban ser atendidas y que es necesario que deba aterrizar en algún estado. Entonces, se le reconoce esa posibilidad a esta aeronave a través de sus tripulantes para que puedan solicitar justamente la autorización y que les permitan aterrizar en el aeropuerto más próximo. Obviamente reportarán la necesidad debido a que existe algunas fallas técnicas y que por tal situación va, tiene la necesidad de hacer uso del aeropuerto. Este derecho solamente es reconocido y garantizado para que esta aeronave pueda poder ser atendida y revisada técnicamente, ¿no? Esa es la finalidad. No se permitirá ningún descargue o nuevamente un cargo, o cargar nuevos productos, nuevas eh, mercaderías, que sé yo, que estuviese transportando la aeronave, ¿no? No tiene un fin comercial. Solamente será un aterrizaje de carácter técnico. Un tercer derecho es el derecho al desembarque, se dice. ¿Qué significa esto? Que un Estado, obviamente, una aeronave que va a salir de un Estado, un punto de origen, obviamente llevará consigo pasajeros y estos pasajeros tendrán sus equipajes, valijas, postales, además que el avión tiene un, un comportamiento interno que le permite llevar bastantes cargas. Entonces, la aeronave, al momento de salir, va a diseñar y va a trazar su hoja de ruta. Y en esa hoja de ruta tiene como un punto destino para poder llevar y desembarcar justamente los pasajeros y las valijas. Entonces, este derecho se relaciona justamente con la posibilidad que tiene la aeronave de poder desembarcar a los pasajeros, ya sea en las escalas que puede tener dentro de su ruta o en el destino final donde tenga que llegar esta aeronave. Seguimos viendo estos derechos, vamos a ver el cuarto, que se refiere al derecho de embarcar pasajeros, valijas, postales, carga, todo eso, que tengan como un destino el país a donde se está dirigiendo esta aeronave. ¿Qué significa esto? Explicamos en la gráfica. Tenemos una aeronave que tiene un punto de salida, que es, podemos decir, en Ucrania, y su destino final es España, pero según su ruta que tiene, debe hacer una escala en Italia. Este principio o derecho, mejor dicho, se refiere a que en esa escala que va a realizar este avión, esta aeronave, tiene la posibilidad de embarcar nuevos pasajeros, embarcar carga, embarcar valijas postales, siempre y cuando tengan como destino el país a donde se está dirigiendo la aeronave. Finalmente, tenemos un quinto derecho, que es el derecho de transportar y desembarcar pasajeros, valijas, postales y carga procedente de otros países o destinados a estos. ¿Qué significa esto? Como el servicio de transporte es realizado por varias aerolíneas,
En algunas de las rutas existen, lo que hemos mencionado, ciertas escalas. Y en las escalas, obviamente, uno puede cambiar de avión, eh, producto de las rutas que tienen estas líneas comerciales. ¿Qué significa esto? Que, como en el gráfico, tenemos un país de origen de donde está saliendo esta aeronave, de una línea aérea, que es Ucrania, y tiene un enlace, vamos a decir, en Italia, donde va a ser también una escala, pero ya no va a ser el avión el que tenga que llegar a España, sino como tenemos nosotros reservado este transporte a través de una línea aérea, puede ser que tengamos que desembarcar en el aeropuerto allá de Italia y cambiemos de aeronave. ¿Por qué? Porque el servicio que nos está brindando es una línea aérea. Y la línea aérea, de acuerdo a sus flujos, a sus rutas, nos va a poder ofrecer justamente estas rutas alternas para poder llegar a nuestro destino final, ¿no? Al final es la línea aérea que nos está dando el servicio, pero vamos a tener nosotros que tal vez en ese trayecto embarcar y desembarcar de una a otra aeronave dependiendo de las escalas que pueda tener. Entonces es el quinto derecho que está reconocido respecto al vuelo. Recordando un poco más de lo que vimos respecto a estos tratados internacionales, decíamos, primero ha sido el Convenio de París de 1919, que reconocía el principio de soberanía completa y exclusiva de cada espacio respecto al espacio aéreo atmosférico. Dentro de este convenio de París vamos a encontrar ciertos puntos importantes de regulación. Primero, la nacionalidad de las aeronaves, que van a tener la misma nacionalidad del estado donde se va a registrar o le otorga la matrícula. ¿Qué significa esto? Que si nosotros registramos alguna aeronave, esa aeronave va a tener la nacionalidad boliviana. ¿Listo? Entonces, donde vaya, obviamente, va a tener y se la va a considerar como una aeronave boliviana. También se regulan los certificados de navegabilidad, los requisitos para su emisión, qué deben tener, qué deben presentar las aerolíneas o los operadores de estas aeronaves. Asimismo, la admisión de la navegación aérea por encima de un territorio extranjero. Todo es algo de lo que hemos ido mencionando hace un momento. Las reglas de observar en la partida, durante el vuelo y el aterrizaje. Son protocolos internos. Ustedes, si han subido a un avión, obviamente van a ver que antes de que el avión inicie un movimiento, nos van a pedir que todos estemos con los cinturones de seguridad abrochados, con los asientos rectos, no puede haber ninguna inclinación, las ventanillas deben estar abiertas, son reglas de protocolo que deben cumplir. ¿Listo? Durante el vuelo, lo propio, nos dirán, no se puede en el momento del despegue utilizar el celular. Entonces, son reglas que han sido pactadas por los estados y que obviamente se comprometen a cumplir, porque estas reglas de alguna forma van a, o están orientadas a brindar seguridad en el transporte aéreo. También en este convenio de París se habló sobre los transportes prohibidos, no se puede transportar explosivos, armas o municiones de guerra, que está prohibido dentro de la navegación internacional. Las aeronaves del Estado, ¿a qué se refiere? ¿A quiénes se les va a considerar? Van a ser las aeronaves militares, los aviones destinados justamente en
para actividades militares, vamos a decir. Las aeronaves destinadas para el servicio del Estado. ¿Qué significa esto? En algunos casos, nosotros también tenemos los aviones presidenciales o los aviones consulares que van a tener, ¿no? Están orientados a prestar un servicio específico propio de cada estado. Asimismo, existen eh, algunas aeronaves que te van a brindar ciertos servicios. Ejemplo, temas de correos, temas de policías, temas de aduanas. ¿Listo? Entonces, estas aeronaves son consideradas o están destinadas para un servicio del Estado, que el Estado deba realizar. De la Convención de París dijimos que se actualiza, se busca redactar una norma más contextualizada ya a esa realidad, estamos hablando a mediados de 1900, y se suscribe la Convención de Chicago en 1944, que esta convención actualiza el convenio suscrito en 1919 en París. Algo importante y muy significativo es justamente el refundar, vamos a decir, la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que va a ser ese organismo internacional que va a coadyuvar en la emisión de protocolos, normas técnicas, ciertas regulaciones que se tienen que tener respecto a la aeronavegación. ¿Cuáles van a ser los estándares que deben cumplir las aeronaves? ¿Cuáles van a ser los protocolos de seguridad que deben cumplir? ¿Con qué frecuencia se deben hacer las revisiones técnicas para evitar cualquier accidente o situación que se pueda presentar? Entonces, la OASI tiene justamente esa finalidad. Esta convención tiene 18 anexos y estos 18 anexos van a ir regulando aspectos fundamentales e importantes sobre la aviación. Entre estos, licencias del personal que se dedica justamente a la aeronavegación, el reglamento del aire, el uso de aire, la meteorología, las cartas aeronáuticas van a estar reguladas en estos anexos. Las unidades de medidas que se van a utilizar respecto a las comunicaciones aeroterrestres, ¿no? Los códigos que tienen que ir informando respecto a la aeronavegación, que obviamente por lógica vamos a decir estos códigos tienen que ser universales. Un Estado no puede establecer su propia codificación. ¿Por qué? Porque ningún otro Estado le va a poder atender o él mismo no va a poder atender solicitudes que puedan prestar o presentar a algunas aeronaves. También se regula la operación de aeronaves, las marcas de nacionalidad, la matrícula, la aeronavegabilidad, el tema de telecomunicaciones aeronáuticas, servicios de transporte aéreo, búsqueda, salvamento, tema de investigación de accidentes, incidentes de aviación, los aeródromos, servicios de información aeronáutica. Ustedes han debido escuchar cuando se presenta algunos accidentes aéreos, por ejemplo, tratan de ellos encontrar y buscar la caja negra, la famosa caja negra que ha sido implementada también. ¿Para qué? Para que sea como una bitácora de que te dé la información de qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado. Van a existir esas grabaciones internas que de alguna forma ayudarán a determinar el por qué se ha generado tal vez ese accidente con ciertos desenlaces graves que se puedan presentar. También se habla sobre la protección del medio ambiente, la seguridad para la protección de la aviación y el tema de los actos de interferencia lícita o ilícita que se puede tener en el momento de comunicarse con las famosas torres de control,
para solicitar la autorización del ingreso a ese espacio aéreo y otros aspectos más. ¿Listo? Ahora, es importante también hablar sobre algunos aspectos delicados, negativos, como quisiéramos nosotros denominarlos, y entre estos se habla de la piratería aérea. La piratería aérea también se la conoce como una forma de secuestrar aeronaves con diferentes finalidades. Puede ser una cuestión de robo de la nave o tal vez de la mercadería que tenga el avión y puede ser llevada a otro destino como tal. ¿Listo? O en otros casos se dan estos secuestros de naves con fines terroristas, por un lado, para atentar o estrellar las aeronaves, justamente como una forma de reclamo ante todo un sistema, ante todo un país que se va gestando, ¿no? A través de estos grupos terroristas. En un hecho muy significativo, histórico, ha sido los atentados contra las dos torres en Estados Unidos, ¿no? Y lo que ha generado también respecto a las regulaciones del derecho aeronáutico actualmente, ¿no? Producto de, de esos atentados eh, que devenían justamente del secuestro de estas aeronaves, la OASI ha tenido que ajustar sus protocolos o normas técnicas de seguridad para evitar que se puedan presentar estas situaciones de secuestro con esos desenlaces fatales. ¿Listo? Ahí está la imagen. Finalmente, tenemos que hablar de una ley que tenemos nosotros acá en Bolivia, es la ley 521, que ha sido promulgada el 22 de abril del 2014. Es la Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. Ya nos dice mucho esa norma, Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, ¿no? Solamente se enfoca en ese espacio aéreo, que va a ser obviamente utilizado por las aeronaves. Esta ley tiene como objeto establecer y regular las medidas, acciones y procedimientos para ejercer justamente el control a la aeronavegación. ¿Para qué? Para defender nuestro espacio aéreo. Esto permite de alguna forma también sentar y ejercer nuestra soberanía. En a los aspectos más importantes vamos a rescatar de esta ley, nos habla de lo que es la circulación aérea. Y nos dice que el Estado ejerce soberanía sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y la circulación aérea dentro de este Estado, mediante el control del espacio aéreo que va a ser efectuado por el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. Esa es la instancia que se encarga de brindar seguridad, el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. Otros aspectos importantes son esta diferenciación respecto a ciertas particularidades que van a tener algunas aeronaves. Las aeronaves infractoras, las aeronaves lícitas y las aeronaves hostiles. Vamos viendo cada uno. Las aeronaves infractoras son aquellas que van a modificar su plan de vuelo original. ¿Qué significa esto? Que ellos declaran, dice, yo voy a salir de La Paz y tengo mi destino en Sao Paulo, ¿listo? Tiene eso aprobado, pero por temas hasta comerciales, puede decir, vamos a hacer una escala breve y nos vamos a ir un ratito, una vueltita por Buenos Aires. Y luego vamos a llegar a Sao Paulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué están haciendo? Están modificando su plan de vuelo. Entonces, al que modifica su plan de vuelo se lo considera como una aeronave infractora. No está cumpliendo ese estándar.
normativo que ya está establecido en la ley. ¿Listo? También nos hace una definición de qué son las aeronaves ilícitas y que para determinar la ilicitud de estas aeronaves, tendríamos nosotros que ver las actividades que van a hacer. ¿Para qué o por qué están haciendo estas actividades? ¿No? Si son compatibles también con las normas de aviación civil internacional. ¿Okay? Entonces, por poner un ejemplo, podemos tener una aeronave que se dedique a transportar droga dentro del territorio nacional, ¿no? O que pase por nuestro territorio nacional. A esa aeronave se la va a considerar como ilícita porque está realizando actividades que no son permitidas, que son consideradas como ilícitas dentro de un escenario internacional. Ya para concluir, hablamos sobre las aeronaves hostiles, que van a ser aquellas que van a mostrar evidentes acciones de agresión, amenaza, intento de fuga dentro de otro estado. Por poner un ejemplo, algunas aeronaves que son de una fuerza aérea de un país vecino, sea Perú o sea Chile, digamos que en ese, incluso como un ejercicio que ellos pueden tener de manejo de su armamento, al realizar ese sobrevuelo ingresen al territorio nacional en varias oportunidades, no en una oportunidad, no está establecido eso, pero se considera que sí es como una agresión, una amenaza, por lo tanto esa aeronave va a tener un carácter hostil. ¿Listo? Entonces con eso habríamos terminado nuestro tema.